Veamos ahora un segundo tipo de transformaciones que conservan muchísimo la forma de los conjuntos sobre los que actúan. Son las rotaciones con cambios de escala. Son aquellas transformaciones dadas por una expresión de la siguiente forma. La vinculación entre las variables independiente e independiente es a la variable independiente se la multiplica por una constante compleja a que no sea el cero, para evitar la trivialidad de que la imagen sea constantemente cero, o sea, de tener una función constante. Y entonces, en definitiva, la variable dependiente w es igual al producto entre la variable independiente z por una constante compleja a. ¿Qué le pasa a un punto o a un vector o a un complejo z? Imagínense este complejo z marcado de azul aquí, cuyo punto representativo es ese extremo del vector. Cuando lo multiplico por, digamos, este vector A, que tiene un cierto ángulo, un argumento phi, digamos, recuerden que el producto de dos números complejos es otro complejo, cuyo argumento es la suma de los argumentos, o sea, en definitiva, al argumento de z lo, le sumo el phi, el argumento de A, y tengo el argumento de A por z. O sea, A por z va a tener esta dirección. El ángulo entre A por z y z va a ser lo mismo que el ángulo entre A y el semieje real positivo, o sea que el argumento de A. Y el módulo del transformado va a ser igual al módulo de A por el módulo de Z. Entonces, el módulo de Z es esto y el módulo de A es esto. El resultado de A por Z va a tener módulo igual al módulo de A por el módulo de Z. Si el A fuese como en este ejemplo claramente estoy usando un A que tiene módulo más grande que 1 porque el Z transformado, o sea, del azul pasamos al verde, que es un vector más largo y por lo tanto el módulo, eso me indica que el módulo de A es más grande que 1 en este ejemplo que estoy dando. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las operaciones que hay que hacer para obtener el transformado de un z? Girarlo respecto del origen a z, ¿sí? Eso me llevaría, si lo girase a este vector, un ángulo phi, quedaría acá, y luego alargarlo o acortarlo según lo que indique el módulo del complejo A. Si hago eso con todos los puntos de un conjunto, voy a obtener una especie de copia de ese conjunto, excepto que rotada o girada en relación al origen de coordenadas y quizás agrandada o achicada en su tamaño de acuerdo a cuánto sea el módulo de A. A los efectos de ver algunos ejemplos, les presento acá el conjunto que está en azul. Es un conjunto al cual le aplico distintas transformaciones de esta forma. En algunos casos, bueno, ahora ya se los agrando. Allí, a este conjunto, si le aplico una función del tipo a por z con a igual a e a la i pi sobre 2, me da esto. Ya vemos por qué. Si le aplico un medio de e a la i por 0, que sería simplemente un medio por z, o sea, la función, la rotación con cambio de escala definida por esto es simplemente f de z igual a un medio de z. Acá sería f de z igual a e a la i pi sobre 2 por z. Y en esta última, f de z sería este complejo, 3 medios e a la menos i pi sobre 3 por z. Justamente, como pueden ver, se llaman rotaciones con cambio de escala porque es como que hay dos etapas en las cuales uno puede obtener el transformado de este conjunto, de acuerdo a las dos etapas que les acabo de decir cuando miraba individualmente el vector z. Primero girarlo a un ángulo phi y luego este, eh, amplificarla o achicarla de acuerdo al módulo de A. Entonces, por ejemplo, en este caso, el módulo de A, el A es el complejo e a la i pi sobre 2, que tiene módulo 1
y argumento pi sobre 2. Recuerden que el argumento es lo que hay que girar cada punto de este plano, de este conjunto. Por lo tanto, el resultado va a ser un giro de esto 90 grados. Fíjense que acá he tomado como punto de referencia el pescuezo, acá este punto del pescuezo del animal, y su correspondiente, el vector que corresponde a su punto correspondiente luego de aplicar la transformación esta, digamos por z, a este a por z, justamente es una rotación de 90 grados para ese vector, y eso mismo va a ocurrir con todos los vectores que corresponden a puntos de este conjunto. Así que, y como el módulo es 1, eso quiere decir que se mantiene la distancia al origen. El módulo de A es 1, así que directamente el transformado para ese caso, de este valor de A, el transformado es el rotado 90 grados. Fíjense que entonces se produce que la figura original y su transformada son exactamente iguales en tamaño y en posición relativa de sus puntos, excepto un giro con respecto al origen. Un giro de 90 grados, que justo es el ángulo indicado por este número. Justamente el hecho de tener el A expresado en forma exponencial me permite ver módulo 1, argumento pi sobre 2, por lo tanto no va a haber cambio de escala. La escala va a ser, digamos, el tamaño de la figura va a ser exactamente el mismo, pero sí va a haber una rotación de pi sobre 2. En relación a cuando el A es un medio por E a la 0 por I, que es directamente el real un medio, eso equivale a no girar nada, 0, con lo cual la copia que yo obtengo es, digamos, en la misma posición, digamos, ¿sí? Sin girar. Nada más que cada vector, por ejemplo el representativo de ese punto del pescuezo, se viene a la mitad en el representativo del pescuezo del transformado. Y si hago eso con todo punto, justamente lo que obtengo es una copia, pero de la mitad del tamaño de este. ¿Qué decir de la transformación que a z lo multiplica por este a, que tiene módulo 3 medios y argumento menos pi sobre 3? Bueno, al ser el A de módulo más grande que 1, quiere decir que el tamaño de la imagen final, después de aplicar la transformación a este, va a ser más grande. ¿Qué tanto más grande? Lo que indica este factor 3 medios. Y por otro lado, se trata de una rotación alrededor del origen de la figura dada por menos pi sobre 3, que es el argumento del A. Y por lo tanto, la figura esta, aplicándole la función f de z igual a 3 medios e a la menos i pi sobre 3 por z, es una copia de esto, excepto que girada en relación al origen 90 grados y agrandada por un factor 3 medios. Creo que en geometría ustedes han visto que este es otro de los tipos de transformaciones, creo que le llamaban homotesia. Volvamos a la lámina de recién. Fíjense que naturalmente uno se imagina que si toma un segmento y le aplica una de estas funciones, va a obtener también un segmento. Eso ya lo vamos a justificar dentro de un ratito, pero creo que es tan clarito la intuición que si, y de hecho, ¿cuál segmento va a ser el que resulte de ver el transformado del uno de los extremos del segmento y el transformado del otro extremo del segmento van a ser los puntos extremos del segmento transformado de este? Fíjense cómo hacemos ese análisis. Si le llamamos S' al transformado de S, obviamente el transformado de este primer vértice va a ser A por Z1, el transformado del segundo extremo del segmento va a ser A por Z2, y como les digo, ya lo vamos a demostrar formalmente, pero uno se imaginaría que todo este segmento se transforma en todo este segmento. ¿Y cuál es la longitud del segmento transformado? Y bueno, es la diferencia, el módulo de la diferencia entre los dos extremos. Como siempre, cualquier segmento, su longitud es la diferencia de sus extremos, el módulo. Y por propiedades de módulo, esto es igual a módulo de A por la distancia entre Z2 y Z1, que era la longitud del segmento ese. O sea que entonces,
el segmento transformado pasa a tener una longitud igual a la del segmento original, afectada por un factor, número real, igual al módulo del A, del coeficiente que define a la rotación. Por supuesto que entonces si el módulo de A es más grande que 1, la figura se va a agrandar y se llama una dilatación, sería lo que correspondería a este caso. Si el módulo de A es menor que 1, correspondería a una contracción porque la figura se va a achicar, sería lo que corresponde a este caso. Y si el módulo de A es igual a 1, lo que corresponde a este caso, se trata de una isometría porque se conservan absolutamente todas las distancias. ¿Sí? ¿Y qué decir de la inclinación del segmento? Bueno, sería claramente si a los dos extremos les calculo la diferencia y miro su argumento, ese es justamente la inclinación que va a tener S', o sea, sería el argumento de el extremo derecho menos el extremo izquierdo, saco factor común A y me queda A por paréntesis Z2 menos Z1, entonces el argumento de un producto, recuerden que el producto de dos complejos tiene como argumento la suma de los argumentos, entonces esto sería el argumento de A más el argumento de Z2 menos Z1, que era la inclinación del original S. Por lo tanto, la inclinación del transformado de ese segmento es simplemente la misma inclinación que tenía el segmento original, rotada o aumentada, digamos, modificada por un valor dado justamente por el argumento de A. Eso indica una rotación dada por el argumento de A, cosa que esta figura más o menos deja entrever. Cada punto gira una cantidad phi igual al argumento de A. ¿Cómo hacemos para ver en el caso de, primero, veamos cómo es funcionalmente una rotación con cambio de escala? Son claramente funciones cuyo dominio son todos los complejos, porque este producto está bien definido para todos los complejos. Recuerden que la constante que indica la rotación y cambio de escala, A, es un complejo no nulo, así que es una función que tranquilamente es biyectiva porque puedo expresar a z como w sobre a y allí tengo también rápido el chequeo de que se cumple la inyectividad y la sobreyectividad. Y obviamente también es una función que es derivable en todo el plano, por lo tanto es analítica en todo el plano, es una función entera, y desde el punto de vista de la conformidad ya acá estamos viendo que conserva la forma, pero puede haber alguna distorsión, no en los ángulos, pero sí en los tamaños y en las inclinaciones de las cosas. Pero lo que interesa es que la derivada de la función, de una función de este estilo, es justamente a, que no es cero, y por lo tanto las rotaciones con cambio de escala son conformes, conservan la forma en todo el plano. Si uno tiene una recta o una circunferencia, hacemos un análisis parecido al que hicimos hace un rato, que ¿cómo hacemos para saber quién es f de d? Bueno, la ecuación para d, de nuevo, tiene que ser algo en el plano z de la forma a por z conjugado, más b por z, más b conjugado por z conjugado, más c igual a 0, con a y c reales, y no simultáneamente 0, a y b, uno de los dos, al menos distinto de 0. Y acá estamos viendo que la vinculación entre w y z me permite escribir z igual a w sobre a, con lo cual z conjugado va a ser el conjugado del cociente, o sea, el conjugado de w sobre el conjugado de a. Hacemos lo mismo que hicimos recién, lo reemplazamos en la ecuación que satisface el d, nuestra recta o circunferencia, para obtener la ecuación que va a satisfacer su correspondiente variable w que describe a f de d. Entonces quedaría a por z, que es w sobre a, por z conjugado, que es w conjugado sobre a conjugado, más b por z w sobre a, más b conjugado por z conjugado, que es w conjugado sobre a conjugado, más c igual a 0. Puedo multiplicar miembro a miembro por a conjugado, obviamente lo puedo hacer, y eso me va a permitir eliminar denominadores para que me quede a
por W y por W conjugado. Al multiplicar miembro a miembro, en este primer término se van a ir los dos. En el segundo término va a quedar B por A conjugado por W, porque el A con el A se van a cancelar en esa multiplicación. Luego, en el tercer término, lo que se va a cancelar es el A conjugado con el A conjugado. Me va a quedar A por B conjugado por W conjugado, o sea, B conjugado por A por W conjugado, más C por A conjugado, todo eso igual a 0. Obviamente, acá tengo entonces la ecuación que satisface W representativo de f de D. Y fíjense que corresponde a la ecuación de una recta o una circunferencia en el plano W. Más concretamente, si D, la figura que estoy transformando, era una recta, lo cual quería decir que el A era igual a 0 y entonces el B ya no podía ser 0. Entonces, si A es igual a 0, esto se me va y queda este número por W más el conjugado de este número por el conjugado de W más este número real igual a 0. O sea, tenemos que f de D corresponde a una recta. Y si D es una circunferencia, lo cual quiere decir que en la ecuación que define a D en el plano Z con la variable Z, este A es distinto de 0, me queda justamente el transformado, todo esto que por lo que acabamos de ver corresponde a, con esto distinto de 0, esto corresponde a una circunferencia. ¿De acuerdo? Nuevamente, para si uno tiene dos conjuntos y quiere saber si uno de ellos es el resultado de aplicarle a uno de ellos, aplicarle al otro una rotación con cambio de escala, si ve que geométricamente eso pasa, ¿cómo obtiene la constante A de la rotación y cambio de escala? Simplemente viendo cuánto fue la rotación y cuánto fue el cambio de escala, esas dos cosas definen al número A, ¿de acuerdo? O algebraicamente, si elige un Z1 y su transformado W1, queda W1 igual a A por Z1 y eso me da que A es W1 sobre Z1. ¿Sí? Las rotaciones con cambio de escala y las transformaciones y las traslaciones nos permiten definir lo que son las transformaciones lineales. Son todas aquellas funciones o transformaciones de la forma f de z igual a por z más t, en donde a y t son dos números complejos y el a es no nulo para evitar la trivialidad de tener que f sea la función constante. ¿Sí? Uno podría decir, ¿qué le hará a una figura el hecho de aplicarle una transformación lineal? Veamos, en vez de hacer análisis parecido a los que hicimos en los casos previos, veamos algo más útil. Si vemos que f de z es z por a más t, estoy viendo que un primer paso es multiplicar a z por a, lo cual me permitiría definir una primera función asociada a esta, que sería justamente la que determina la rotación con cambio de escala, a por z. A eso falta sumarle t, o sea que me imagino otra función f2 que sea a z le sumo o lo traslado por el vector p. La composición de esta f1 y f2 es la f que tengo acá, efectivamente f1. Si a z le aplico f1 tengo a por z, y si a eso le aplico f2 tengo a por z más t. O sea, esta f de z es la composición de una rotación con cambio de escala seguida de una traslación. Y eso me permite ver qué características tiene una transformación lineal. Por supuesto que es la composición de dos biyecciones, así que va a ser también una biyección. Es la composición de dos transformaciones conformes, así que va a ser también conforme, cosa que podría haber también de ver que esta es una función analítica en todo el plano, por lo tanto una función entera, y cuya derivada vale a, que es distinta de 0, por lo tanto otra forma de ver que es conforme en todo C, y eso quiere decir que se va a conservar la forma de los objetos que yo transformo a través de ella, pero esa conservación de la forma no es tan estricta como lo hacía una traslación que era una copia exacta. Concretamente, esto me dice, para obtener el transformado de un determinado conjunto, aplícale primero una rotación con cambio de escala
dado por A, y luego a lo que te quede aplicarle la traslación dada por T. Y eso quiere decir, miren, les voy a mostrar acá en un dibujo, nuestro amiguito, supongamos que sea este, le aplico varias transformaciones lineales, tres. Las tres transformaciones estas corresponden, si se acuerdan, unas diapositivas anteriores vimos rotaciones con cambio de escala de esta figura, una que era dada por e a la i pi sobre 2, otra por un medio y otra por 3 medios e a la menos i pi sobre 3. Pero ustedes recordarán dónde quedaban las imágenes correspondientes luego de esas tres rotaciones con cambio de escala. Por ejemplo, esta quedaba por acá. Bueno, para llegar hasta allí quiere decir que después hubo que aplicarle una traslación dada por ejemplo, podré tomar la oreja, digamos, a esto le aplico la rotación con cambio de escala dado por un medio de z, y luego donde me quede esta oreja transformada, que va a ser más o menos por acá, llevarla hasta allá, eso me da el vector t de traslación. Esta corresponde a una rotación de 90 grados, correspondía así, nada más que la rotación de 90 grados sin cambio de escala, porque era el factor 1, porque A era e a la i pi sobre 2, la rotación alrededor del origen de 90 grados de esta figura me la dejaría más o menos por acá, a esa luego hay que trasladarla hacia acá. Y esta otra, cuando le aplicaba a esta 3 medios de e a la menos i pi sobre 3 por z, me lo dejaba por acá, habrá que aplicarle una traslación para llevarla hasta acá. ¿Sí? Muchas veces interesa más que empezar a ver numéricamente, antes de empezar a ver numéricamente cuál es la transformación lineal que me conserva o me lleva, perdón, esto a esto. Primero tengo que ver si eso es posible, para lo cual tengo que ver si esto es copia casi fiel de esto. Casi quiere decir que puede estar rotada, puede estar agrandada y puede estar trasladada, pero si ese es el caso, si lo que corresponde a esto es una copia rotada, cambiada de escala y trasladada de esta, entonces quiere decir que hay una transformación lineal. ¿Cómo encuentro sus parámetros? Lo puedo hacer de dos maneras. Una, viendo qué factor de escala hay, eso me va a dar el módulo de A. Otra, ver qué rotación hay, eso me va a dar el argumento de A. Y otra, ver cuál es la traslación que hay que hacer definitiva para llevar a la figura a donde uno la quiere llevar. Esa sería una manera casi geométrica y muy buena, intuitivamente linda, de obtener la transformación lineal que transforma esto, por ejemplo, en esto. La otra sería, dado que la transformación lineal involucra dos parámetros, bueno, obtener dos puntos equivalentes, o sea, este z1 con su w1 y este z2 con su w2, y armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y despejar el a y el t.